el por qué el sector público sí logró tomar este descanso largo y por qué el sector privado no lo puede hacer. Así es, Axel. Es por ello que vamos a resolver las dudas de nuestros televidentes. Licenciado Víctor Sarat, como siempre, gracias por acompañarnos en TN23. Y si nos pudiera iniciar explicando esto, ya que hace unos días también usted nos da a conocer que no hay, por así decirlo, un puente. Es decir, que como cae mañana jueves, se tiene que tomar el día mañana jueves, no viernes. Sí, Ligia y Axel, buenas tardes. Igual a nuestros estimados televidentes. Fíjense que este asueto que es para mañana jueves, pues realmente, ahí sí que de acuerdo al Código de Trabajo, y a las decisiones de la Corte de Constitucionalidad, pues no se corre, porque anteriormente al 2020 sí se había oficializado que debería de correr, pero en este momento el sector privado básicamente no tiene obligación de correr. Ya será cuestión de que algunos patronos con solicitud de los empleados pudieran tener algún permiso laboral o que tomen ese día viernes a cuenta de vacaciones para tener un descanso largo, como sí lo van a tener oficialmente todos los trabajadores del sector público, y a ellos se unen todo el sector bancario, porque también ellos corren ese asueto. Luego, el caso también de la SAT, que es un ente también bastante, diríamos, importante en nuestro medio, porque es la encargada de ver todo lo relacionado con los impuestos. Entonces, prácticamente van a descansar una gran mayoría, diríamos, de la población, pues que es todos los sectores que hemos indicado, en realidad consideramos que al final, pues esto va a beneficiar al sector turismo, porque sí hay quienes hemos escuchado, pues están ya con planes de salir mañana a hacer un descanso con su familia en diferentes lugares de Guatemala, y pues se va a tener prácticamente otra Semana Santa, ¿verdad? Porque jueves, viernes, sábado y domingo, para quienes no trabajan sábado. En el caso, pues, principalmente del sector privado, si es que hubieran algunos convenios internos donde les pudieran haber otorgado el viernes, como ya indiqué, bajo ciertos casos especiales. Entonces, esto es, diríamos, el panorama que debemos de observar, pues de pronto, ¿verdad?, en cuanto a este asueto del 1 de mayo. Ahora bien, licenciado Sarat, si bien es cierto, muchas personas nos enfocamos en el verdadero significado del 1 de mayo, que es el sector laboral, ¿sí? El Día del Trabajador, el Día Internacional del Trabajador, pero todos piensan que solo viene por las 8 horas laborales que en su momento aquellos 8 mártires en Chicago pues fueron ejecutados. Ellos también buscaban 8 horas de descanso y 8 horas de sueño. ¿Cómo interpretar eso? Porque realmente tiene mucha lógica, ¿no? 8 horas laborales, 8 horas en casa y 8 horas de sueño. No puedo rendir 8 horas de trabajo si no descanso mis 8 horas. Y no puedo rendir tampoco las 8 horas de sueño si no estoy también socializando en la casa. Pero no se cumple, ¿no? No se cumple. Bueno, en principio yo pues les diría, en mi opinión, ese logro que se obtuvo en su momento, derivado de estos movimientos que se dieron en Estados Unidos, pues ha beneficiado o debiera de beneficiar a nivel mundial. Y de hecho, sabemos en Latinoamérica principalmente, todos casi los países coinciden en el 1 de mayo, que es un asueto, ¿verdad? Ahí platicando con algunas personas de esta semana, de Perú, de Costa Rica, de México, etcétera, todos tienen ese asueto también. Y en realidad eso debiera ser para que todos lo puedan realmente disfrutar. Y no solo por celebrar el Día del Trabajo, sino que en general, en todos los diferentes lugares de donde se desarrolla trabajo, tanto en el sector
rural, en el campo, como en la ciudad, debiera de tenerse ese tratamiento, como bien lo indica usted, en cuanto a 8 horas realmente de trabajo y tener sus 8 horas para estar en casa, compartiendo con los hijos, haciéndole, diríamos, algún tipo de descanso al cuerpo y 8 horas para dormir. Eso sería lo ideal y eso es lo que se espera derivado de todos estos movimientos que pues se sacrificaron muchas personas en aquel momento y creemos de que esto pues parcialmente se ha ido logrando, ¿verdad? Pero falta aún en algunos sectores, principalmente en el área rural, pero consideramos que cada vez los empresarios están siendo más conscientes y se está avanzando en que esto sea a nivel generalizado, porque realmente uno como persona trabajadora merece también el descanso para rendir más, porque si no, el cuerpo no va a aguantar más de un tiempo determinado si se le sacrifica más de la cuenta. Entonces, yo creo que todos debiéramos de estar conscientes de eso y que tengamos esos beneficios parejo para que realmente tengamos una sociedad mucho más armoniosa, mucho más feliz y beneficiosa para todos al final del tiempo que cada quien tenemos para nuestro trabajo. Fíjense. Licenciado, esto que menciona es muy importante porque todo está relacionado también a la calidad de vida, que al final de cuentas una persona puede dejar de trabajar en algún lugar y prácticamente pues todos somos necesarios, más no indispensables, pero también recordemos que hay una buena parte de la población, un porcentaje bastante alto, que se encuentra en el sector informal, así que pues tampoco es que tendrían incluso ese descanso del 1 de mayo. En algunos casos puede ser que sean de esos días en donde tienen mayores ventas y demás, ¿no? Bueno, sí, en realidad ahí sí que depende del sector, pero por lo que observamos, es cierto, el sector informal aprovecha determinados días donde pueden haber descansos para tener más movimiento, pero al final ellos manejan su propio horario. Entonces, yo pienso que deben de ser también disciplinados en cuanto a poder dedicarle tiempo a la familia, porque pues realmente pues no se va a lograr mucho si se sacrifican demasiado en horas de trabajo y no se le da su tiempo a los hijos para que se pueda ver que hagan sus tareas, que estudien y que lleven una vida lo más tranquila y lo más, diríamos, de acuerdo a la sociedad nuestra en cuanto a estar con una educación que les permita ser cada vez mejores ciudadanos y que no se desvíen en el camino. Entonces, el sector informal tiene sus ventajas, considero, en cuanto a que, como decía, tienen cómo controlar su propio horario y tener descansos que les permita realmente aprovechar estos objetivos que se buscaron en este tipo de luchas por el 1 de mayo y que fuera realmente algo que beneficiara a todos los trabajadores en general, no solo los que están en relación de dependencia, sino de todos los sectores. Ahora bien, licenciado Sarat, analizando este tema, porque llama mucho la atención, ¿no? Ahora ya lo vemos desde otro punto de vista, es decir, no solo lo miramos como un momento para poder descansar, viajar, gastar y esto y lo otro. Cuando hablamos de las 8 por 8 por 8, que era prácticamente el objetivo principal. Ahora, aunque quisiéramos, no lo podríamos vivir, licenciado Sarat, porque mire, dejémoslo en 8 horas de trabajo, pero cada guatemalteco pasa 2 horas en el tráfico para llegar a su lugar de trabajo. Bueno, ahí ya van 10 horas. Y 2 horas más que se lleva en retornar a su casa. 14 horas, ¿no? Bueno, 12 horas, perdón. Ahí ya van 12 horas. Y luego, las 8 horas de la convivencia en el hogar, quítele usted las 2 horas que todavía llega a hacer algún oficio, alguna situación, preparar algo para el otro día. Entonces, ya es 1 hora o 2 horas menos. Es decir, de las 16 horas que nos quedaban para disfrutar durmiendo o conviviendo en la casa,
restémosle 6, nos quedan solo 10. Y esas 10 muchas veces la pasamos 3 en el supermercado, 2 en el mercado. ¿Y entonces qué nos queda, licenciado? Bueno, sí, ya viéndolo así más detalladamente, como usted lo comenta, Axel, realmente es complicado para muchas familias por el lugar de donde tienen su vivienda o donde alquilan y el lugar donde trabajan. Es complicado para todas estas familias, sinceramente, y lo que todos perseguimos, porque yo creo que es el deseo de todos, es de tener más tiempo para también estar en la casa. Entonces, en la medida de lo posible, pues yo veo con muchos colaboradores, trabajadores de los clientes, que van viendo cómo se organizan de tal forma para no tener que estar en lugares tan lejanos a su trabajo. Muchos hacen cierta planificación de arrendar donde ellos tienen su casa y se vienen a la capital a arrendar más cerca de donde ellos trabajan para evitar ese estrés del tráfico, de estar ahí, como usted bien dice, 2 horas para venir, 2 horas para regresar o más. Entonces, hay que ver que logren muchos el objetivo de poderse ubicar en lugares más cercanos a su trabajo. No todos lo van a lograr, es cierto, pero sí por lo menos observo que hay muchas personas que buscan eso y que lo puedan lograr. Y los que no lo han podido hacer o no lo han planificado, que lo traten de ir viendo, porque realmente no es vida. Es pasar 4 horas del día en tráfico, eso desespera, eso vuelve a la persona más, muchas veces fuera de control, ¿verdad? Por lo mismo, del estrés. Entonces, ese es diríamos, un consejo que debiera darse en la medida de lo posible, que lo puedan ir haciendo las familias guatemaltecas para realmente poder compartir más en su casa y tener más tiempo para descansar y que el cuerpo se recupere como debe ser para poder rendir al día siguiente en las labores que se tienen que desempeñar en ese caso. Definitivamente, licenciado Sarat. Y pues obviamente hay personas que tienen que laborar el 1 de mayo dependiendo del acuerdo que se vaya teniendo con distintos patronos, pero ya usted nos indicará, licenciado, qué pasa en esos casos. Se les tiene que pagar horas extras, se les tiene que pagar la jornada doble, y qué pasa, por ejemplo, si los obligan a trabajar el 1 de mayo, pero no se da ninguno de estos beneficios. Se puede incluso denunciar. Bueno, eso sí es algo muy delicado que hay que hacer mucha énfasis y conciencia también en los patronos, porque sí hay muchas personas que prácticamente forcivoluntariamente, diríamos, van a trabajar mañana, 1 de mayo. Entonces, de acuerdo al Código de Trabajo, es obligatorio pagar eso como tiempo extraordinario. Entonces, eso sí debieran de tenerlo claro y poderlo pedir si es que no se los van a pagar. Yo estuve en unos comercios ahí haciendo algunas compras estos días y como inquietud les preguntaba, mire, pero ¿y ustedes van a trabajar el día 1 de mayo? Sí, pero les van a pagar sus horas extras. En algunos de los casos decían, sí, ya no las tienen contempladas. Pero en otras dicen, no, porque nuestro contrato de trabajo no las tiene estipulado que sí trabajamos esos días. Entonces, ahí realmente, en principio, la hora extraordinaria debiera de pagarse en todos los casos. Y tal vez para hacer énfasis, el Código de Trabajo establece que el tiempo extraordinario se debe pagar tiempo y medio. O sea, que si yo gano 400 quetzales diarios, o sea, divido el total que yo tengo de salario al mes, partido 30 o dividido 30 y me da 400 quetzales, a mí ese día de tiempo extraordinario de las 8 horas que trabaje, me debieran de pagar un 50% más, o sea, los 400 más 200 más, que es el 50%, o sea, 600 quetzales por el día. Eso es lo que legalmente establece el código. No hay en el código ninguna parte que diga que se paga tiempo doble. Eso podrá hacer algún empleado que sea muy bonachón y que le quiera pagar de esa forma al trabajador, pero el Código de Trabajo no establece ese tipo de cálculo. Ahora, si hay quienes no les pagan,
por X o Y motivo el patrono no hace conciencia o utiliza algún argumento para no pagarlo, pues en ese caso el trabajador tiene el derecho de llamar al Ministerio de Trabajo o acudir para denunciar eso, y los inspectores tienen la obligación de poder llegar al lugar de trabajo y pedirle, obligar al patrono que les pague el tiempo como corresponde, como tiempo extraordinario, y si no, pues tendrá sanciones muy drásticas que tiene contempladas el Código de Trabajo. O sea que usted también tómelo muy en cuenta. El Ministerio de Trabajo tiene oficinas en la capital y en en todos los departamentos hay sedes del Ministerio de Trabajo para que usted pueda pedir apoyo, porque realmente es su derecho. Bueno, licenciado Sarat, muchísimas gracias, como siempre, por ampliarnos el tema, dejarnos claro la situación, ¿no?